Rivera Molina, con quien vamos a hacer información durante esta jornada de prensa radial y noticias Planeta al Día, con Carmen Luisa Samaniego, de lo que decía, y creo que el doctor Ramiro Rivera, si le pregunto y usted le pregunta a Carmen Luisa, él no tiene temor de que se le investigue su patrimonio familiar, porque la ley de extinción de dominio, eso es lo que está determinando, y sería muy importante que sean para hasta la cuarta generación del núcleo familiar las normativas de prohibición, incluso de la participación política. Vamos a ver si con el doctor Ramiro Rivera, si acomodamos bien la imagen para salir con la entrevista dentro de lo que es esta información. Si el doctor Ramiro Rivera, exacto, estamos todavía un poco mal allí, doctor, si podemos estar ya dentro de lo que es la imagen, si acomodamos nuevamente, doctor, la imagen. Nuevamente, doctor, si acomodamos la imagen para salir con Carmen Luisa Samaniego, nuevamente estamos allí. Si dejan un poquito, vamos a ver si le damos nuevamente, le rotamos el teléfono allí, doctor, para determinar. En esa parte, doctor, si nos quedamos, Carmen Luisa Samaniego, continúe usted con la entrevista con el doctor Ramiro Rivera Molina. Qué gusto compartir con mi colega, el doctor Lyndon San Martín Rodríguez, el presente boletín informativo que lo presentamos de lunes a viernes. A nuestro invitado, el doctor Ramiro Rivera Molina. Nos ayude ubicando de forma correcta la cámara, porque está exacto, al otro lado, por favor. ¿Allí? Allí, perfecto. Qué gusto tenerlo, doctor Ramiro Rivera. No podemos estar face to face, como dice, pero con el analista político, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, catedrático universitario y, por supuesto, un distinguido abogado en libre ejercicio. Varios puntos que analizar en el transcurso de esta entrevista de 30 minutos, doctor Ramiro Rivera. Accionar de los diferentes partidos. Este accionar que ha sido cuestionado por muchas cosas, pero más allá de esos cuestionamientos en contra y de forma positiva, quisiéramos que usted le informe al país la percepción que tiene de este desarrollo enmarcado en el proceso electoral para el próximo 7 de febrero. Sí, es importante hablar con usted, doctor. Bienvenido. Muy amable, Carmen Luisa, por esta oportunidad. Usted sabe, yo siempre gustoso en compartir con usted las inteligentes entrevistas que usted la formula en cuanto a temas políticos y sociales. Bueno, estamos en la recta final de la campaña. Hemos sido observadores como ciudadanos de los debates de los que no ha sido fácil que salgan mayores conclusiones, porque como usted comprenderá, un debate donde un interlocutor tiene máximo 2 minutos, pero hay 16 partícipes, difícilmente puede usted sacar conclusiones. Sin embargo, pues hay algunas ideas que pueden traslucirse. La una, pues, personas que van a aparecer en la papeleta electoral y en algunos de los casos no merecerían ser ni siquiera candidatos a concejales. Es el caso de este ciudadano que diríamos catastral. ¿Se acuerda usted que en vez de decir esto es una catástrofe, dijo esto es catastral? Y luego salió señalando de que al parecer lo dieron alguna escopolamina, que lo habían drogado, etcétera. Pero más allá de todo eso, claro, hay 2 o 3 candidatos con ideas claras, personas inteligentes que podrían tener futuro, pero me parece pues que la tendencia de los ecuatorianos va a ser muy clara respecto a que habrá 2 o 3 opciones que cuenten con la mayor preferencia electoral. Me refiero a la candidatura del señor Guillermo Lasso, a la candidatura de Yacu Pérez de Pachacuti y a la candidatura del señor Correa
el señor Arauz. Él, por ejemplo, me parece que estuvo muy por debajo del nivel que los ecuatorianos esperábamos en el debate. No dio respuesta a las preguntas, repetía la misma idea y daba la impresión que era una suerte, una especie de robot programado a control remoto desde Bélgica, porque en vez de responder con cierto sentido común cada una de las preguntas, lo único que hacía es repetir y repetir la misma cantaleta de los famosos $1.000 para 1 millón de familias. Esas son las conclusiones de las que podía haberse sacado de ese debate, Carmen Luisa. Resulta indignante y, por supuesto, muy preocupante el hecho de que se haga un ofrecimiento de entregar $1.000. Si fueran del bolsillo del candidato no habría inconveniente, pero tenemos un déficit fiscal significativo, tenemos una economía no estabilizada y hacer un ofrecimiento en tal magnitud, $1.000 es una cantidad pequeña, pero si multiplicamos los $1.000 por cientos de miles de ecuatorianos, habría que preguntarle al señor, bueno, en realidad una cosa es decir y otra cosa es hacerlas. En estas circunstancias, doctor, sería importante hacer un análisis breve sobre este ofrecimiento demagógico, pero que tendría que ser analizado muy bien y detalladamente. ¿Por qué? Acuérdese lo que hicieron con el bono solidario, que en el tiempo del expresidente Yamil Maguad se lo hizo para atender a determinado grupo de personas, pero luego vino Correa y lo duplicó a este bono solidario. Pero ese rubro es muy significativo para la economía del país, doctor, y eso es preocupante. Bueno, la propuesta no tiene pies ni cabezas. Yo diría que no solamente en el caso del señor Arauz, sino de otros candidatos, daría la impresión de que son personas que tienen bien planteados sus pies en el aire, es decir, no tienen conciencia ni objetividad respecto a la real situación de la economía, de la crisis, de las finanzas públicas o a la dimensión pandémica de la crisis como tal. El señor Arauz lo que dice es: voy a entregar $1.000 a 1 millón de familias simplemente porque cree que eso le da réditos electorales. Imagínese usted, Carmen Luisa, la madre o el padre de una familia pobre, de una familia sin trabajo, que está muy preocupada, que come al día, que no tiene para el bienestar mínimo de su familia. Alguien dice: yo le voy a poner en su bolsillo $1.000. Y la gente obviamente ingenua puede creer. Y cuando le dicen: ¿de dónde va a sacar los $1.000, señor Arauz? Él dice: hay una cuenta en Suiza del Banco Central y voy a traer. El otro día, los ecuatorianos habrían leído un editorial del diario El Comercio, escrito por este respetable economista Walter Spurrier Bacrizo, donde dice que las obligaciones que tiene el Ecuador, los importadores del Ecuador, con el sistema financiero internacional o con acreedores, es mucho más que el monto de la Reserva Monetaria Internacional. Mientras el monto de la Reserva Monetaria Internacional supera los $7.000 millones, las obligaciones que tiene el Estado, las instituciones financieras con organismos exteriores o internacionales, llega a $15.000 millones. Y luego, claro, el señor Arauz no nos dice que dentro de estos 7.000 millones no es dinero solo del Estado. Ahí está el encaje bancario, es decir, el dinero que pone el sistema bancario ecuatoriano en las arcas del Banco Central del Ecuador. Entonces, no lo puede tomar ese dinero porque no le corresponde. Pero obviamente todos sabemos que entre los enormes daños que hizo el señor Correa a la economía nacional,
es cogerse el dinero y derrochar todas las reservas que había en los fondos de contingencia, en la propia reserva del Banco Central, el propio oro del Banco Central, y lo derrochó como una borrachera de carnaval colectivo. Entonces, la oferta del señor Arauz es una oferta irresponsable, es una mentira, porque como él no tiene ninguna posibilidad electoral, su propósito es enamorar, seducir al elector ecuatoriano para embaucarlo. Exactamente lo mismo que hicieron hace 4 años, cuando prometían construir 350 o 400 mil viviendas, recorrieron los domicilios de la gente pobre, les hicieron llenar los formularios y los llenaron de ensueños, los llenaron de ilusiones, y ahora esa gente está frustrada. Es decir, ya los ecuatorianos están cansados de que alguien le ofrezca el oro y el moro, que alguien le diga que esto es tan fácil, que un año se va a refundar la república y se va a solucionar todos los problemas, cuando no conocen los temas de fondo, cuando no conocen la realidad del país, cuando no tienen ni siquiera experiencia en la administración. Por eso le fue tan mal al señor Arauz. Es decir, si habría un consejo que formularle al señor Arauz sería: vea, señor, su jorga, su pandilla, su mafia se robó 70 mil millones de dólares. Devuelvan por lo menos la mitad. Y si devuelven 35 mil millones de dólares, le costaría o le llegaría a cada ecuatoriano, es decir, a cada uno de los 18 millones de ecuatorianos, la cantidad de 1.944 dólares. Déjese de demagogia y al menos devuelva algo de lo robado. Y es lo que eso le dijo en el debate Yacu Pérez. Yacu Pérez fue muy inteligente y muy frontal. Dijo: vea, en vez de ofrecer, devuelvan lo robado. Y en el mismo debate, Juan Fernando Velasco le desnudó al señor Arauz cuando dijo: cuando usted estuvo en el Ministerio de Cultura, cuando usted debía suscribir un contrato de Festival de las Artes precisamente en la provincia de Loja, 1,5 millones, usted no hizo eso. Luego Arauz dijo: no, era el doble, 2,300,000 o 600,000, y le replica el señor Velasco y le dice: el contrato que usted adjudicó a dedo no fue de 2,600,000 dólares, sino fue de $500,000 de dólares. El señor Arauz sacó de la chaqueta otra mentira diciendo: el contralor no me dijo nada. Pero ¿cómo el contralor del señor Correa iba a decirle algo cuando ese contralor, el señor Polit, estaba también dedicado a robar a tiempo completo? Entonces, si algo deja en la imagen pública el señor Arauz, es un cinismo repugnante, un cinismo mayor al de su amo que está en Bélgica. El mensaje suyo, su análisis, claro, y para el buen entendedor, pocas palabras. Así es que este análisis de usted es motivo de reflexión para los electores. Y dentro de lo que es el trabajo que proponen los candidatos, yo quisiera hacer referencia a esto que se comenta mucho y que tiene que ver con el hecho de que si usted, mujer, usted, hombre, usted, joven, quiere un Ecuador como Venezuela o un Ecuador de prosperidad. ¿Qué significa esto para los ecuatorianos? ¿Qué significa esto para el presente y para el futuro del país cuando queremos realmente justicia, democracia, libertad y cero corrupción? Doctor. Carmen Luisa, me parece que sin exagerar, en el evento electoral del 7 de febrero, el Ecuador se juega el todo por el todo. Es decir, me parece que la votación del 7 de febrero
Y no estoy exagerando, probablemente es la batalla más decisiva que el Ecuador va a enfrentar entre su presente y su futuro, y al frente una verdadera mafia de intereses. Primero, en febrero 7 se pone en juego si el Ecuador sigue con el sistema de dolarización o el Ecuador entrará en una vertiginosa carrera de inflación. El señor Arauz ya dijo que la dolarización no le convenía al Ecuador. Luego, en declaraciones a una periodista internacional, dijo que había sido un error. Luego hizo una tercera declaración invitando a una desdolarización amigable. Tuvo que borrar de su perfil en Facebook y en las redes sociales esas ideas. Y ahora finalmente dice que él va a ser un defensor de la dolarización. Todos tenemos en el imaginario colectivo las declaraciones que hacía el coronel Chávez, cuando decía Chávez: yo no soy socialista, yo no soy comunista, yo voy a respetar la propiedad privada, voy a respetar la libertad. Pero cuando tuvo algo el poder en sus manos, decía: exprópiese, exprópiese y exprópiese. Me parece que la palabra del joven Arauz no es confiable, no es confiable. Yo llego al extremo de pensar que es algo más o menos parecido a un robot con control remoto desde el ático de Bélgica. Entonces, el 7 de febrero, Carmen Luisa, nos enfrentamos a la disyuntiva de seguir defendiendo la dolarización o entramos en la carrera y en el espiral inflacionario. Está de por medio la libertad o la intolerancia, la uniformidad o el pluralismo, el respeto a los medios de comunicación o la sola voz omnipotente, estatal y mentirosa. Está la prosperidad o el estancamiento, está el emprendimiento y el trabajo o está la mendicidad de quien extiende su mano para solo recibir un bono y un regalo del Estado. El 7 de febrero creo que el Ecuador se enfrenta a la disyuntiva más grande que hayamos tenido en las últimas décadas. Quisiera referirme al plan de trabajo, por ejemplo, del candidato Guillermo Lasso. Guillermo Lasso dice que va a dar alrededor de más de 1 millón de puestos de trabajo. Acuérdese usted que cuando el correísmo asumió funciones, destituyó a los empleados con nombramiento. Él emitió el decreto 813 y se libró de cuántos funcionarios, de cuántos empleados de la administración pública, porque tenían que ingresar los amigos, los panas, y porque se dijo que el concurso de merecimientos era la forma idónea, es decir, que se iban a respetar los méritos. Mentira, eso no fue cierto, no fue cierto, porque hubo despidos, mayor desempleo, y realmente necesitamos trabajar, necesitamos que se dé empleo, necesitamos que nuestros hijos puedan ingresar a las universidades, que nuestros nietos puedan ingresar a las universidades. Clarifiquemos entonces al país si es viable este ofrecimiento que lo hace, por ejemplo, el candidato Lasso, porque en definitiva la gente lo que quiere es eso, empleo, y realmente que sus hijos tengan la oportunidad de estudiar, doctor. Bueno, cuando uno escucha a voceros de las cámaras de la producción que dicen de cada 100 empleos, 92 los genera el sector privado y muy pocos el sector público, estamos llegando a la conclusión de que el Ecuador no va a cambiar si solamente se le engorda al Estado. Estamos seguros que el Ecuador solo cambiará cuando su economía se aperture, cuando se atraiga
capitales e inversiones del Estado, cuando se fortalezca los negocios y las actividades privadas. Además, hay toda una generación de ecuatorianos que quiere emprender en proyectos de emprendimiento autónomo. Pero cuando el joven quiere levantar un negocio, lo primero que se encuentra es con un conjunto de vallas, de obstáculos y de escollos que lo pone el enredado sistema burocrático, la tramitología, la interminable papelería, y el joven termina desistiendo de poner su negocio. De tal manera que bien puede ser viable una propuesta como la formulada por el señor Lasso, que de alguna manera su ventaja es que es un hombre que ha trabajado en el sector privado medio siglo, que es un hombre que ha trabajado desde los 14 años de edad y que desde el mundo de la iniciativa privada sabe que ese es parte del motor de una economía, motor que se conjuga también con el dispositivo del Estado, porque no es concebible una sociedad que no tenga un Estado que controle y que regule, pero no un Estado que obstaculice, que impida el libre desarrollo de la potencialidad de cada ser humano. En cuanto al tema de la juventud, todos sabemos que la juventud ecuatoriana fue vilmente atropellada por una cantidad de problemas que le imprimía la famosa Cenecit. Demos un ejemplo. Aquel joven de Loja que era excelente para la medicina o para la biología o para la química, ese joven no podía escoger ni su carrera ni la universidad donde quería estudiar. Era el Estado el que le decía: usted no debe estudiar medicina, sino tiene que estudiar agronomía o tiene que estudiar filosofía. O al que quería estudiar derecho le decían: vaya a estudiar medicina. Y entonces son cientos de miles de jóvenes que se quedaron sin la universidad. Y además no hubo la lucidez para descubrir que entre la educación secundaria y la universitaria usted puede crear un segmento alternativo de educación técnica, que muchas veces usted no encuentra un buen tecnólogo, no encuentra un buen mecánico, no encuentra un buen electricista. Y son carreras que uno puede estimular de manera múltiple para que la gente pueda conseguir trabajo o desarrollar su potencialidad y su habilidad en aquellas cosas en las que cada persona tiene habilidades, destrezas, disposición y vocación. Si bien todos los problemas del Ecuador son complejos y difícilmente se los puede resolver de un día para el otro, para el Ecuador sí debe contar la necesidad de que se escoja quien tenga más formación, más experiencia. Yo le hago una sola reflexión, Carmen Luisa, a usted y a quienes nos escuchan. Cuando uno envía a una escuela que queda lejos al niño, uno quiere que el bus que le transporta al niño esté conducido por un conductor preparado, que conozca de conducción, que conozca de normas de tránsito. Es decir, si para mandar a los hijos a la escuela uno quiere que conduzca el vehículo un chofer profesional y apto, debe ser mucho más la exigencia cuando tenemos que escoger quién conduzca el Estado. ¿Cómo podemos darle el Estado y su conducción a alguien que no tiene absolutamente ninguna experiencia en el sector público, que no tiene experiencia como concejal, que no ha sido alcalde, que no ha sido prefecto, que no ha sido parlamentario? Es decir, que no ha sido nada, porque las sociedades organizadas son sociedades donde la gente también se va preparando con aptitud, con inteligencia y con experiencia en la cosa pública. El señor Arauz, ¿qué ha hecho en su vida? Nada, nada. Era compañero de la Secretaría del Buen Vivir con el señor Ehlers,
y se dedicaban a estar abrazando árboles. Eso es lo que hacía. No tienen ninguna experiencia. Yo creo que, me parece que deliberadamente el señor Correa lo escogió a él precisamente para que fracase. Porque al líder populista no le interesa que en su bando nazcan nuevos liderazgos. Al caudillo le interesa tener siervos, le interesa ovejas que le sigan ciegamente. No le interesa personas deliberantes, críticas o inteligentes. Ese no es el interés de un caudillo populista como el señor Correa. Doctor, entonces, desde su punto de vista, lo más importante sería que lo nombren al señor Guillermo Lasso como presidente de la República, porque estaría en posibilidad de cumplir todos sus ofrecimientos de campaña con mayor trabajo, mayor atención para salud, educación y permitir que los chicos puedan ingresar a las universidades, doctor. Yo le diría a Carmen Luisa que lo que se está produciendo, probablemente no salga este momento mi imagen, porque como estamos en el celular hay alguna llamada que interfiere, pero lo que yo le digo a usted, Carmen Luisa, es que lo que se está produciendo este momento en el Ecuador es lo que se denomina en la sociología electoral la polarización. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que usted tiene 16 candidaturas, la mayor parte de los electores va a optar por 2 o 3 de las mismas. Recuerde usted el proceso electoral del año 2006, cuando Correa estaba de candidato con Álvaro Noboa y 11 candidaturas más. Ahí, en ese evento del 2006, las 2/3 partes de los electores votaron por Álvaro Noboa en la primera vuelta, que sacó el 26%, por Rafael Correa, que sacó el 22%, y por Gilmar Gutiérrez, que sacó el 17%. A mí me parece que en el proceso electoral del 7 de febrero, probablemente al menos 70 de cada 100 electores va a votar en este orden: para Guillermo Lasso, Yacu Pérez y el señor Arauz, candidato del correísmo. Si eso es altamente probable que vayamos a una segunda vuelta con Guillermo Lasso. ¿Quién puede ser el otro contendor en la segunda vuelta? Podría ser Yacu Pérez o podría ser el señor Arauz. Para el Ecuador sería ideal una segunda vuelta sin el correísmo, es decir, una segunda vuelta donde enfrente Guillermo Lasso a Yacu Pérez. La otra posibilidad es la segunda vuelta entre Guillermo Lasso y el señor Arauz. Entonces, ahí radica la disyuntiva, el callejón, el dilema de los ecuatorianos entre escoger algo diferente o definitivamente no escoger al correísmo luego de 10 años de dispendio y de tragedia que vivió el Ecuador del 2007 al 2017. Es en ese sentido y en ese perfil o perspectiva que va mi argumento de análisis. Ahora, si usted me pregunta cuál es mi preferencia electoral, yo tengo dos posibilidades de decirle a usted. Primero, el voto es secreto. Pero en este caso, yo le quiero decir de manera tajante, o sea, separando mi rol de profesional o de analista en temas políticos, mi rol de ciudadano. Yo voy a votar por el señor Guillermo Lasso. Por él va a ser mi voto, porque yo creo que lo peor que le puede pasar al Ecuador es que retorne el correísmo. Eso nos lleva directamente por la vía y el camino del infierno de Venezuela. Yo veo una Venezuela despedazada, yo veo una Venezuela empobrecida,
con violencia, con injusticia. Veo más de 5 millones de venezolanos que piden caridad a lo largo de todas las ciudades de América Latina. Yo no quiero eso para el Ecuador. No deseo eso para el Ecuador. Creo que el Ecuador tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que incrementar sus exportaciones. Necesitamos inversión, certidumbre, necesitamos cohesión social, necesitamos mayor seguridad pública, y todo eso no nos garantiza el correísmo. Y como hay este proceso de polarización, entonces habrá que optar: o queremos retornar al pasado con el correísmo, o vamos y apoyamos al único que tiene posibilidad de pararle el carro al correísmo, que es la candidatura del señor Guillermo Lasso. Mensaje de claro en cuanto a las exposiciones planteadas por usted, doctor Ramiro Rivera, y de verdad, como ecuatorianos, queremos lo mejor. Hay que saber diferenciar las cosas y depende de nosotros el presente y el futuro del Ecuador. Comprometerlo para la próxima semana para que esté en nuestro programa de Vamos a las Urnas. Allí lo invitamos, doctor Rivera, para que profundicemos más los temas de carácter electoral y, por supuesto, los temas de carácter político. Muchísimas gracias por estar en este diálogo, doctor. Muchísimas gracias, Carmen Luisa, por su generosidad, por abrirme un espacio en este noticiero tan escuchado en el sur del Ecuador, y mi saludo muy respetuoso a todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias y un buen día. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Rivera. Saludos desde Quito, Ecuador. Usted sabe que a través de las redes sociales nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. Esta entrevista se transmitió también vía Facebook Live. Muy importante, doctor, hablar con usted. En lo personal, escojo los invitados. Y por supuesto, gracias, muy amable. Volvemos con más, señoras y señores, luego de instantes. Gracias. Noticia al instante. Los hechos y sucesos informativos en prensa radial. Noticias Planeta al Día. La fortaleza informativa. La actualidad informativa al instante y con la óptica